Muy buenas noches, aquí estamos, un programa seguramente esperado, deseado. Estamos aquí en esta nueva temporada de la programación del Ministerio Jesucristo Pan de Vida Internacional, temporada 2025-2026. Nosotros nos hemos hecho esperar, siempre lo mejor queda para lo último, pero aquí estamos felices de poder estar con ustedes, de llegar a vuestros hogares con un nuevo lema, con un nuevo nombre. Aquí estamos en esta noche comenzando esta programación que se llama Legado Vivo. Muy bien. Y aquí estamos, usted ve que en esta noche me acompaña Antonella y de eso se trata el tema, ¿no? De que las generaciones nos acompañen y trabajen con nosotros en este gran evento que tenemos cada día, es ese evento de vida, de día, de poner una palabra de esperanza, y por eso me acompaña en esta noche Antonella. Antonella, buenas noches, bienvenida. Gracias, apóstol. Buenas noches a todos, es un placer estar aquí. Ya pasaron por aquí muchas personas y sé que todas edificaron algo nuevo, enseñaron muchos principios, muchas palabras muy importantes para nuestra vida. Pero hoy me toca a mí y estoy muy agradecida de poder acompañar a la profeta en esta noche. Antonella, al empezar el programa me pregunta, ¿cómo te trato? ¿Profeta, apóstol y mamá? Y bueno, de eso se trata, vamos a hablar de todo un poco. Quiero decirle que desde aquí los invitamos a que todos puedan compartir el link. El deseo es poder llegar a muchas personas con la palabra, con el evangelio, llegar con una palabra de esperanza, con una palabra de vida en un tiempo de mucho caos, ¿no, Antonella? Sí, porque nosotros tenemos una palabra que permanece, que es la misma ayer, hoy y lo será mañana, y lo que nosotros enseñamos no es para un momento, no es por una moda ni por casualidad, sino para edificar algo que no se va a caer jamás. Ese es el desafío. ¿De dónde surge este programa? Este programa surge de pensar cómo podemos afectar no solo a las próximas generaciones, porque a veces el enfoque siempre es generacional hacia adelante, pero en este tiempo donde estamos viviendo tanto individualismo, a veces las generaciones se olvidan de los que nos antecedieron, ¿no? Sí, los precedieron. Nos precedieron. Estamos con una maestra, con una docente, así que puede ser que me corrija en cualquier momento, pero no pasa nada, después lo arreglamos en casa, ¿vale? Claro que sí. Había pensado para empezar el programa, traerme una bandera, decirle, bueno, ahora te callas tú, ahora hablo yo, sí o no, porque es bueno estar con una persona que está influenciando. Antonella como docente influencia en los niños, yo como adulta influencia con las mujeres más adultas, y qué bueno poder conectarnos y trabajar juntas. Este va a ser el desafío de este programa. Usted verá generaciones trabajando juntas, no solamente a nosotras quisimos empezar este programa siendo madre e hija trabajando, que es algo que tiene que perdurar por todo el tiempo. Amén. Y creo que en algún momento también va a aparecer aquí el apóstol Mari, creo que puede llegar a aparecer hasta mi madre, mire lo que le digo. Es un desafío traer... No estaría nada mal. No estaría nada mal. Ahí sí que tendríamos contenido. Sí, la abuela siempre tiene algo para decir. Siempre tiene algo para decir y siempre tiene la verdad. Así sí. que de aquí le mandamos un saludo también a mi madre Beatriz. Queremos saludar a todas las personas que se están conectando. Tenemos muchas personas que se están conectando. Quiere decir que tienen expectativas del programa y creemos que la palabra de Dios no va a fallar en este día como nunca falló. Amén. Así que... Adelante, sí. Adelante. Pues para empezar este programa queríamos hablar sobre el tema. No sé si usted se fijó en el nombre, Legado Vivo. Hay gente que cuando lo leyó dijo, no, eso está mal escrito. No, no está mal escrito. Legado es una palabra que tiene un significado muy importante para nuestros días. ¿Qué significa? Según la Real Academia Española, aquello que se deja o transmite a los sucesores, sea cosa material o inmaterial. Así es. Cuando hablamos de legado tenemos que entender que no es algo, como decía Antonella, no es algo solamente material, sino que hay como un valor mayor, ¿no? Uh-huh. ¿Y por qué surge todo esto? ¿Y por qué esta definición? ¿Y por qué buscamos este nombre? Porque recién lo decíamos, podemos estar mirando hacia adelante, pero tenemos que aprender a mirar hacia atrás. Todos tenemos una historia, todos tenemos una historia, y una historia que hay que contar. Seguramente a todos los televidentes estarán ahora mismo activando sus recuerdos.
Cada uno de ustedes tienen un origen. Si bien nuestro origen es Cristo y nuestro destino es Cristo, nosotros venimos de un pasado, venimos de una familia, venimos de una historia, y esa historia la inició alguien. Sí. Esa historia la inició alguien. O sea, Antonella no está aquí porque sí. porque sí, ¿no? Y tú tampoco estás aquí porque sí. Alguien tuvo que intervenir. A veces miramos tanto hacia el futuro y esa desesperación de alcanzar algo que está, perdóneme, quiero silenciar el móvil, me lo dijeron, pero me olvidé. Parece que estamos muy acelerados por alcanzar lo que está por delante, y hay una información, creo que, y un bombardeo de hay algo más, hay algo más, hay algo más. Y es el mensaje, ¿no? Necesitamos ir hacia adelante. Y Pablo también lo dice, ¿no? Ciertamente... Olvidando lo que queda atrás, prosigo a la meta, al supremo llamamiento en Cristo Jesús. Y eso está adelante. Entonces uno dice, pero entonces, ¿dónde vamos? ¿Hacia adelante? ¿Vamos hacia atrás? ¿Dónde me estoy poniendo? ¿No? Pablo estaba diciendo que hay que continuar al supremo llamamiento. Y cuando dice mirar para atrás, no dice olvida o despréndete, deslígate de todo de donde vienes. No significa eso. Nosotros tenemos que entender que nosotros somos el resultado, que yo siempre digo esto en la reunión de mujeres, somos el resultado de aquella persona que invirtió en nosotros. Y yo quiero no escuchar, porque no puedo escucharlo, pero sí leer. Todas las personas que nos están conectados ahora, ¿usted se acuerda de aquella persona que invirtió en usted? ¿Cómo se llama su madre? ¿Cómo se llama su abuela que invirtió en usted? ¿Cómo se llama tal vez... La persona que le dio el primer trabajo, que le dio la primera oportunidad, que le brindó una salida laboral, que le abrió una puerta a toda su profesión, a lo que un día le inspiró? Sí. O una profesora que de Eso joven... estaba pensando, sí. Que fue tu caso, ¿no? Sí. Yo me acuerdo muy bien de mi profesora de primer ciclo, de primer grado, que fue la que me inspiró y dije, yo tengo que ser maestra, docente, ¿no? Y eso fue algo que marcó mi vida, y eso es parte de mi memoria, es parte de mi historia. Por eso este programa surge de esta idea. Hay alguien que nos precedió y esa persona marcó nuestra vida, que ya más adelante lo vamos a hablar, si lo marcó para bien o para mal, pero Antonella nos hablaba de esto, ¿no? De este significado que es mucho más allá de algo material, tiene un valor más, ¿no es cierto, Antonella? Sí, también puede ser algo inmaterial. Y meditando en esto y pensando exactamente qué era un legado, porque es una palabra que a veces abarca tanto que es difícil poner en palabras, yo llegaba a esta definición, que es que un legado es una transmisión de un conjunto de enseñanzas basadas en principios y valores, acompañadas de un ejemplo vivencial que constituye un modelo de vida y de conducta. Es decir, porque son muchas palabras intentando simplificar algo que es muy grande y muy trascendental en nuestras vidas, empezando con que todos nosotros vivimos siguiendo unos valores, unos principios. Tal vez para alguien lo más importante es la familia y cuida por sobre todas las cosas su familia. Tal vez para alguien lo más importante es su trabajo y sobre todas las cosas siempre va a poner en primer lugar su trabajo. Tal vez para alguien lo primero en su vida es Dios y siempre va a buscar que Dios sea el que resplandezca en esa persona. Y todos esos principios y valores marcan un camino a seguir. Si yo voy a vivir por mi trabajo, siempre voy a buscar que sea el trabajo lo que crezca en mí. Y así con cada área de nuestras vidas. Entonces, estos principios y valores marcan cómo es nuestro estilo de vida. Y todo esto con la gente con la que nos rodeamos, con la gente a la que le enseñamos, con la que compartimos tiempo, va a dejar siempre una marca, una huella en su vida. Si yo continuamente aspiro a algo más en mi profesión, voy a hacer que toda la gente que está a mi alrededor se sienta inspirada también a crecer en su profesión. Tal vez llevaba muchos años en un lugar, en un puesto de trabajo y dice, no, si esta persona piensa e imagina y sueña con tantas cosas, yo no me puedo quedar atrás. Y así puede ser con Dios, así puede ser con la familia, así puede ser con un modelo de conducta, así puede ser con nuestra elegancia, puede ser con tantas cosas. Pero esta transmisión no solamente se va por la enseñanza o por la inspiración, sino por nuestro ejemplo vivido. Porque si yo, por ejemplo, hablo de la elegancia y ando siempre en chanclas y en chándal,
hay algo que no concuerda y esa falta de concordancia va a hacer que todo lo que yo enseñe caiga en saco roto, que todo lo que yo enseñe sea desacreditado por mi propio ejemplo. Entonces, este legado, además de unos principios y unos valores que yo defienda con mis enseñanzas, también tiene que ir acompañado con mi ejemplo, con todo lo que yo soy hecho real en mí. Convivencia sería, con una vivencia, ¿no? Sí, una vivencia. Con una vivencia. Qué interesante lo que está diciendo Antonella, ¿no? Porque podemos tener conocimiento, podemos tener un conocimiento, por ejemplo, podemos tener un conocimiento de valores, de principios, podemos tener un conocimiento de lo que es la verdad, pero tal vez no aplicarla. Entonces, puedo tener el conocimiento, pero eso no se transforma en un legado, porque estamos hablando que un legado es algo que se transmite, y eso se puede transmitir generacionalmente, pero también se puede transmitir de tú a tú, una persona que está cerca, que es lo que Antonella decía, ¿no? Puede ser de inspiración para otras personas, pero tiene que ser algo vivencial. Sí. Vivencial. Sí. ¿Pero por qué? Porque lo vivencial marca a las personas, ¿no? Claro, porque hoy en día, sobre todo en el que estamos tan bombardeados de modelos, de formas de vida que son irreales, porque seamos sinceros, lo que se ve en Instagram, en TikTok, en Snapchat, bueno, Snapchat, yo soy un poquito ya desfasada, hasta para mi edad, ya soy un poco desfasada. Yo no sé ni lo que es, pero ya lo voy a averiguar para el próximo programa. No es real lo que muestra. Y los mismos influencers dicen hoy, lo que yo muestro no es real, no se crean todo lo que yo hago, porque mi intención es entretener, no formar. Lo dicen. Y es como cuando, tal vez en vuestra época... A ver con qué me sale esta niña, me parece que ya va a haber el primer punto que le voy a restar de estar con este programa. O en las cajas de tabaco que dicen, ¿no? Te venden la caja de tabaco y te ponen en la caja fumar mata. Te lo están diciendo, pero aún así te venden el vicio. Hoy en día el vicio son las redes sociales y los mismos influencers dicen, no, lo que yo soy y lo que yo hago son dos cosas diferentes, pero la gente sigue consumiendo porque hay un vicio que es mayor que el raciocinio o la conciencia de lo que estamos interiorizando por consumir todo eso, ¿no? Qué interesante todo lo que está diciendo y qué palabras actuales, ¿no? Hoy donde tú tienes un consumismo que es casi fugaz, porque es fugaz, y eso lo vamos a hablar un poquito más adelante, pero es fugaz. Es algo que hoy está y mañana desaparece. Hoy tú tienes una imagen, una apariencia y mañana puede aparecerte con otra totalmente porque lo que se busca es vender algún producto o ser famoso, pero nos estamos olvidando de lo que realmente necesita el ser humano, que es tener un legado vivo, un legado que no se apague, no un legado que sea fugaz y que hoy esté y mañana no desaparezca, ¿no? Porque es lo que decíamos al principio. La gente lo que quiere hacer desaparecer es la historia. Y eso no solamente pasa aquí, eso está pasando a nivel mundial. La gente quiere borrar la historia. Y yo les vuelvo a repetir a todos los que nos están escuchando, sea hombre, sea mujer, que usted se anime ahora mismo a escribirnos mucho, lo están haciendo de muchos países, que usted recuerde cuál fue la persona que dejó algo en usted, no que le dejó un bien material, porque a veces son pocos los que dejan bienes materiales, pero hay personas que le han dejado unos principios, unos valores que usted ha rescatado con el tiempo y usted dice, esta persona a mí me enseñó esto, y esa persona tiene un nombre y tiene un apellido, esa persona tiene un origen, tiene un lugar de nacimiento, esa persona tiene algo y es alguien que impactó su vida. Por eso lo que estaba hablando Antonella me pareció muy importante recalcarlo cuando detrás de una cámara se muestra algo que puede llegar a ser tan fugaz y eso no va a pasar a ser parte de un legado porque eso se va a esfumar, va a desaparecer, ¿no? Sí. Y estamos desafiados en este tiempo a recuperar Sí. lo que se nos está quitando y borrando, ¿no? Sí. Y por eso el programa, porque nosotros somos personas que vamos a permanecer en los tiempos porque creemos a una palabra que es eterna, no a algo que es temporal, como hoy nos vende el mundo. Y terminando de desarrollar lo que es un legado, hablamos de que son principios y valores que se transmiten a través de enseñanzas, acompañadas de un ejemplo vivido,
que todo esto lo que al final constituye es un modelo de vida y de conducta. Porque un legado no es solamente para imitar, no solamente para, bueno, hoy me voy a vestir como tal, para intentar ser como tal, sino que es algo que va a marcar cada paso que demos, cada decisión que tomamos, cada forma de vestir, de vivir, de relacionarnos, con quién me voy a relacionar. Todo esto va a venir marcado por el legado que yo voy a aceptar en mi vida. ¿Por qué? Porque la persona que me marca, la persona que deja una marca en mí, no deja una marca como un tatuaje, no deja una marca como en una zona de mi piel, como algo que es solo en visible, una parte ¿no? de mí, Claro, claro. sino que es algo que es interior, pero que es en todo aspecto, porque a veces nosotros, como legado, decimos, admiramos a una persona y decimos, yo quiero esto de esta persona, y no somos capaces de ver más allá de lo que nos La gustó totalidad de la en un persona. primer momento, y por no ser entendidos en esto, capturamos lo que nos gusta y sin darnos cuenta y de forma inconsciente también replicamos modelos que no nos van a favorecer a largo plazo. Sí, sí, estaba pensando esto, ¿no? Pienso que hay una mala interpretación de lo que es legado, ¿no? Pablo dice que él ruega que sea imitado su proceder. Pablo no está diciendo, hablen igual que yo, vístanse igual que yo. Pablo no estaba diciendo eso, sino que estaban diciendo, miren cómo yo actúo, cómo yo resuelvo, fíjense cómo yo puedo ser de intermediario, puedo ser de mediador, fíjense mi proceder. Entonces, cuando hablamos de legado, como decía Antonella, no es una marca en un área de la vida, sino que lo que nosotros necesitamos es que nos muestren un conjunto de valores, principio, ética. La palabra ética hoy prácticamente no existe. Otra palabra que se ha borrado es civismo. Esa es una palabra, Dios mío, se ha borrado y no solo se ha borrado del léxico, se ha borrado de los colegios, de la educación, y aquí Antonella lo puede corroborar, que se ha borrado. Entonces, cuando hablamos de civismo, la gente dice, pero ¿qué civismo? Si yo soy una persona que puedo hacer lo que yo quiero y si no me gusta esto, mira, lo hago igual, tú te la aguantas. Hay algo que se borró. Cuando yo recuerdo, ¿no? Y todos los que nos están escuchando, si se recuerda, ahí lo puede consultar, lo puede escribir junto con nosotros, así nosotros también podemos participar de sus recuerdos. Cuando usted hace algo incorrecto, usted tenía conciencia de que iba a venir una corrección. Hoy tú haces algo incorrecto y tú tienes que pensar si lo que corregiste en la persona iba dentro de una ley, porque puede ser que tú salgas afectado, siendo que la persona ha hecho algo mal, ¿no? Entonces, cuando hablamos de este legado y haciendo mención a Pablo que pide que se imite el proceder, estamos hablando que no es una imagen, no es una estética, no es una moda, no es algo que, como decía Antonella, está marcado en una parte del cuerpo. Hay que mirar la totalidad de la persona. Y eso es algo que, como decía Antonella, hoy está muy fragmentado por causa de las redes sociales. En las redes sociales te ponen lo que la gente quiere mostrar o lo que esperan que nosotros aceptemos, pero no se ve la totalidad de la integridad de la persona. Por eso este programa, Legado Vivo. ¿Por qué Legado Vivo? Porque hay alguien que fue un iniciador, fue una persona que se arriesgó a hacer algo diferente para que nosotros pudiéramos avanzar. Y eso tiene que permanecer vivo. Nosotros hacemos vivo este legado o esta acción que marcó la vida de una persona y que hoy nos está marcando a nosotros, ya sea para mal o para bien. Sí. Entonces, ¿por qué la importancia? ¿Seguimos con por qué la importancia o tienes algo más que agregar de la que definición? Hay una oyente, sí. Kerly Lucía, que dice, hay que ser genuinos y poder marcar la vida de las personas con un testimonio verdadero, real y eficaz. Yo creo que esas tres palabras son las que pueden sintetizar todo lo que hemos dicho. Ser reales,
verdaderos, reales y eficaces. Qué bueno, porque es la verdad la que va a permanecer, ¿no? Ujú. Ahí recogiendo un poco del hilo de esta hermana. Hay gente de muchos lugares hablando, y yo no soy como el apóstol que se los lee todo y los menciona todos, lo siento, pero aquí tengo mi ayudante Antonella. Ah, no, a mí tampoco se me da bien. Bueno, lo vamos a mejorar. Usted no se preocupe, a todos los que están conectados, siga compartiendo el link y díganos, escríbanos qué le está pareciendo este tema, legado vivo. Estamos llamados a conservar todo lo bueno que una persona hizo por nosotros, hizo por el cristianismo, hizo por la iglesia. Recién Antonella decía, gente que ha fomentado en otras personas el ánimo de estudiar, de cambiar, de tener una perspectiva diferente de su vida. Así que creo que es un tema tan precioso que nosotros tenemos que tomar, valorar y lanzar en este tiempo que creo que la sociedad lo está pidiendo a grito. Alguien que nos vuelva a las sendas antiguas y no porque seamos viejas, no porque seamos viejos. Entonces, vamos a hablar un poquito de la importancia, ¿por qué la importancia, la justificación de este tema? Necesitamos, a ver si están de acuerdo, necesitamos rescatar historias de personas influyentes, lo decíamos recién. Si usted se acuerda de alguien que ha tenido un gesto con usted y usted dice, claro, esta persona hizo esto. Por ejemplo, cuando yo tenía 6 años y estaba en primer grado, esta maestra, mi madre me enviaba de punta en blanco con mis 2 coletitas, mi batita blanca, planchadita, almidonada. Eso es muy antiguo, lo sé, pero todas las que pasaron por esto ahí nos pueden estar escribiendo. Y un día ella me llama y me dice, Zulma, se saca un pañuelo de tela bordado del bolsillo y dice, Zulma, cuando tú te laves la cara, tú tienes que abrir la toalla bien y nunca rasparte la cara, sino darte toquecitos. Eso yo tenía 6 años. Esa mujer a mí me impactó por su conducta, por su forma de hablar, por su delicadeza y porque me enseñó algo. Nosotros tenemos que entender eso. Un legado marca vidas, marca generaciones. Y nosotros tenemos que entender esto. Debemos rescatar historias. Y yo sé que hay muchas personas que tienen mucho para contar, pero con la vorágine que está pasando hoy, de que lo nuevo se esfuma, hay alguien que no recoge esas historias que son tan importantes, pero no nos quedamos en la historia, porque uno dice, bueno, profeta Zulma, entonces vamos para atrás, ¿dónde me está llevando usted? Usted me está llevando al tiempo de las piedras, de los dinosaurios, mientras la sociedad me tira para adelante. El problema es avanzar y olvidarse que hay personas que en un momento pusieron una piedra, pusieron un fundamento para que nosotros estemos hoy aquí. Sí, así es. Perdón, es que yo me hablo todo. Ah, yo también. Por eso vamos bien juntos. Vamos bien. Había algo que me llamaba la atención, que Sí. me pasó hace unos días, que, como usted sabrá, en cada área de trabajo hay gente que estuvo antes que nosotros en estas áreas y gente que hizo investigaciones y que hizo aportaciones a cada campo. Por ejemplo, Marie Curie en la física moderna, Virginia Woolf en todo lo que es la literatura del siglo XX. Y, por ejemplo, yo estaba dando clases a una persona, no vamos a decir ni No, nada, ninguna, nada. que asiste a un colegio que es la Escuela Montessori. Ok. María Montessori fue una educadora que hizo muchos descubrimientos muy importantes en la educación y en cómo educar a un niño para que sea independiente. Yo esto lo sé porque yo estudié, pero yo le preguntaba a esta persona, ¿tú sabes por qué tu colegio se llama Escuela Montessori? Me dice, no, es el nombre de mi escuela. Entonces, me impactaba mucho cómo incluso hay lugares, hay centros de formación, hay muchos edificios que tienen nombres de personas muy importantes, que hicieron muchas aportaciones importantes, pero hoy, por la falta de transmitir un legado, no somos conscientes de dónde estamos y por quién estamos parados hoy. Porque sin María Montessori, la educación actual no sería posible. Incluso estas personas que asisten a un colegio con su nombre,
que aplican sus métodos de enseñanza y tampoco son conscientes porque no han sabido, tal vez desde el colegio, desde el centro educativo, transmitir el legado de esa mujer, a mí me impacta mucho. Sí. Y yo creo que todos nosotros somos parte de un centro, somos parte de una profesión, somos parte de una sociedad que hoy es lo que es por muchas personas que transmitieron su legado de forma muy radical, de forma muy eficaz, como decía la hermana. Sí. Y hoy nosotros tenemos que ser inteligentes en investigar. Dios nos llama, Dios nos sacó de las tinieblas a su luz admirable, Dios nos sacó de la ignorancia a la verdad. Y a veces nosotros eso lo dejamos solo en lo que es, leo la Biblia. Pero la Biblia, sin conocer en qué clase de sociedad hoy vivimos, sigue haciendo que vivamos en ignorancia. Claro. Porque una persona que es muy ávida en la palabra, pero que no sabe en qué mundo vive hoy, nunca va a poder ayudar realmente a las personas. Y me marcaba mucho, por ejemplo, en la convención, seguro que todos los que nos están escuchando estuvieron en la convención o escucharon de la convención, estaba el apóstol Márquez, y él hablaba de psicopedagogos y de psicólogos que en su día estudió y él con la palabra pudo saber que lo que ellos estaban hablando no era la verdad de Cristo. Pero porque él no es solamente entendido en un área, ni en lo profesional, ni en lo social, ni en lo eclesiástico. Él es entendido en todo, es un hombre que se prepara en todo. Y un hombre que se prepara en todo no tiene límites a la hora ni de enseñar, ni de legar, ni de transmitir, ni de edificar, ni de construir lo que el día de mañana va a vivir la sociedad, sino que va a ser parte de lo que la sociedad va a hacer. Escuchando a Antonella, pensaba en algo muy práctico y traerlo muy cercano a nosotros. Por ejemplo, hay personas que se congregan en una iglesia y no saben el nombre del pastor. Ah, sí, 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 yo voy a esa iglesia que está allí, es que sí, esa iglesia. ¿Y él, cómo se llama su pastor? Ay, sí, es uno bajito, calvito, con gafas, ay, sí, tiene una barriga, ay, pero, ¿y la mujer? Entonces me describen las personas, pero no conocen a las personas. Y vamos de vuelta a lo mismo, ¿no? Lo que decía Antonella, desde una fundación de una iglesia hasta el lugar donde tú te congregas, ¿no? Y otra pregunta, yo le lanzo la pregunta a todos los que nos están escuchando. ¿Usted sabe el nombre de su pastor, el nombre de su pastora? ¿Usted sabe quiénes son, ¿no? Algún dato de esas personas? Porque vamos de vuelta a lo mismo. Este legado vivo que nosotros estamos hablando hoy, que nos está comentando Antonella, este legado vivo, está vivo porque alguien lo hace vivo. Y estábamos hablando de esta justificación. ¿Por qué la importancia de este nombre? Porque necesitamos rescatar historias. Y le vuelvo a repetir, usted tiene una historia que contar, usted tiene algo bueno que decir. Seguramente tendrá muchas anécdotas, hay mucho para contar. Y antiguamente en África, usted sabe cómo se transmitían las tradiciones, la cultura. No había internet, es obvio que no había internet, no había para escribir, no había con qué hacer las cosas, y esta cultura popular era transmitir de oído a oído las historias y las anécdotas, y contaban sus historias, sus orígenes. Por eso cada tribu tenía una historia que contar. ¿Y sabe quién se las contaban? ¿Quién? Sus mayores. Sus mayores se sentaban y los jóvenes se sentaban al lado de ellos y les contaban los orígenes de su nombre, de su apellido. Por eso, qué interesante saber, y pienso en esto, usted sabe que su apellido tiene un significado seguramente. Entonces rescatamos historias de personas influyentes en nuestras vidas. Mostramos cómo su ejemplo sigue vigente, porque alguien que tiene una historia que contar, seguramente que fue alguien que es vigente en este día. Por ejemplo, Antonella nos contaba Montessori. Montessori en su tiempo, no sé de qué año María es. Montessori. María Montessori, no sé de qué año es, queda el dato pendiente, pero pasaron los años y hoy todavía sigue vigente
su impacto, su influencia. Y ahí nos da algo que pensar, Antonella, ¿no? Cuando uno dice un legado, quiere decir que puede ser tan fuerte que puede traspasar generacionalmente. Sí, así es. Y también hay que tener en cuenta que todas las personas que supieron traspasar un legado y supieron traspasar generaciones, no fueron personas que lo que traspasaron fueran sus ideas propias, sino que fueron personas que tomaron legados, que construyeron con esos legados una forma de modelo y de conducta y de vida. Qué interesante, construyeron. Sí, que no Sí. fueron personas egoístas o no fueron personas individualistas, sino que fueron personas Generoso. que reconocieron el trabajo de los que los precedieron y a partir de eso fueron, y yo creo que aquí se cumple la palabra que dice que Dios honra a los que le honran. Claro. Si yo no honro a los que estuvieron antes que mi persona, yo jamás voy a ser honrada por los que vienen después de mí. Por eso es importante saber que si yo quiero ser una persona que deje un legado en esta tierra, tengo que reconocer el legado de los que vinieron detrás de mí y construir con ese legado. Así es. Se nos está pasando el programa y todavía no llegamos a mitad del contenido. Entonces, en 1870, qué grande el equipo, un aplauso para el equipo. Tenemos equipo aquí. A María Montessori, fue del año 1870. Que hemos vencido hoy, ¿eh? Sí. Esto fue nuestra victoria. Gracias al equipo de producción. Me encanta el equipo de producción. Muy bien, seguimos un poquito más para adelante. Y la última parte importante para justificar este tema es conectar. Conectar pasado y presente de manera inspiradora, que creo que ese es el desafío suyo allí en su hogar, sea hombre, mujer, sea joven. Usted puede entender esto, necesitamos conectar, que creo que es el mayor desafío hoy por el tiempo, hoy en día, perdón. Parece que hay generaciones que no conectan. No sé si lo que nos están escuchando pueden llegar a sentirse identificados con esta palabra que dice, mamá, es que tú no entiendes. Aquí es mamá, es que tú, déjame, ya lo hago yo, ¿no? Ya lo hago yo, o usted dice, ¿cómo se hace eso? Va, trae el aparato. No, y no queremos que nos quiten el aparato de las manos, queremos que nos enseñe. Y ahí lo que tiene que haber es una conexión, ¿no? Sí. Conectar pasado, ay no, estoy hablando como si yo fuese vieja, no puede ser. No eres vieja, mamá. Eres madre que está formando a la próxima a la próxima vamos a consolarnos con una palabra ahí. Entonces, ¿cuál es el desafío con este programa? Conectar pasado y presente de manera inspiradora. Ese es el desafío y con esto tenemos que sostener este programa y este trabajo que queremos hacer desde aquí, desde el legado vivo, porque el legado que nos ha precedido, lo que nos están pasando todavía está vivo, está vigente. Y qué impresionante esto, cada vez que usted cuenta la historia de alguien, usted rememora a alguien, usted lo está haciendo vigente. Y de esto lo vamos a hablar mucho más adelante, pero vamos a seguir un poquito más. El desafío es que las personas no llegan a interiorizar esto que se le está dejando, porque tiene que ser algo vivencial, que es lo que decías al principio, ¿no? ¿Cuál es el mayor desafío? Que lo que se nos está transmitiendo sea vivencial. Sea real, sea tangible. La persona que lo tiene que recibir o a la que se le quiere enseñar, lo vea reflejado en la persona. Claro, y que no nos hablen en un idioma inalcanzable, ¿no? Porque a veces el desafío de traspasar algo bueno a la otra persona es que hablamos en un idioma que no nos podemos entender. Entonces, por eso la conexión. Ni tan alto los padres que no... que parezcan inalcanzables, ni tampoco los hijos tan alto que tienen un lenguaje o una comprensión que tampoco quiera conectar. Creo que la clave sería tener ánimo de conectar para que no se pierda, ¿no? Y si el público tal vez lo entiende mejor, ánimo de ayudarse los unos a los otros. Ahí está la palabra, es verdad. ¿Qué vio Timoteo? ¿Qué vio Pablo en Timoteo? ¿No? Ahí empezamos con el tema de hoy, el versículo de hoy, que ahora lo vamos a desarrollar, que está en 2 de Timoteo 1:5, es la palabra clave del legado vivo, es la palabra clave. No sé si lo puedes leer, Antonella, por favor. Sí. 2 de Timoteo 1:5 dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, le está hablando Pablo a Timoteo, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Miren qué palabra, ¿qué vio Timoteo? ¿Qué vio Eunice para que tenga tanta fe?
Esa es la pregunta. Si usted quiere contestarnos de allí, podemos aportar y construir. ¿Qué vieron? ¿Qué vieron? Timoteo ¿Qué vio y Eunice. Timoteo? ¿Qué vio Timoteo en Eunice? Algo pasó cuando Pablo le dice esta palabra, trayendo a la memoria la fe no No fingida. fingida. Es algo impresionante lo que Pablo le estaba diciendo a Timoteo. Dice, yo me estoy acordando de algo que pasó en tu genealogía, en tu casa, en tu familia. Había algo en tu familia que se llama fe. Sí. Entonces, ¿qué vio Timoteo en Eunice, en su madre? ¿Qué vio Timoteo en Eunice, su madre? ¿Qué vio Eunice en la abuela Loida? Para que sea tan potente que Pablo tenga que Hacer memoria. hacer memoria. Esto es algo que nos impacta, ¿no? ¿Y qué es lo que vio? Una madre que creía en una fe No fingida. no fingida. Sí, y esto es lo que marca la diferencia entre alguien que inspira y alguien que no es capaz de inspirar a las otras personas. Cuando lo que hacemos lo hacemos de forma genuina, sin fingimiento. Porque si la fe era fingida, lo que nunca habría en casa serían milagros, Claro. serían respuestas por parte de Dios, Sí. siempre hablarían de algo que sería inalcanzable para la familia, pero Timoteo vio algo que era real, que era tangible, que era puro, del día ¿no? a día, que era puro, que Era era puro, genuino. sí. Entonces, tal vez había falta de algo en la casa y su madre le decía, no, Timoteo, no hace falta ir a buscar fuera. Mi mamá me enseñó que hay un Dios que responde y hay un Dios que provee y vamos a orarle a Dios y vamos a creer en su nombre y vamos a declarar una palabra y habían milagros en la casa. Y de esa manera Timoteo vio que la fe, que no solamente había en su mamá Eunice, sino también en su abuela Loida, y que su madre honraba haciendo memoria de ella, era algo real, algo que él también podía vivir cuando él construyera su propio hogar. Entonces, cuando se encontró con Pablo, y tal vez Eunice y Loida no fueron los que marcaron el crecimiento del Evangelio como lo hizo Timoteo siendo discípulo de Pablo, pero sí formaron a la generación que un día lo sería. Por eso Sí. es tan importante que el legado sea eterno, porque no nos podemos cansar. Si una generación decae, tal vez hay una generación que no pueda levantarse a seguir predicando el Evangelio. Eso quiere decir que cuando Pablo lo encontró a Timoteo, Pablo ya lo encontró con fe. Ujú. Y eso es lo que tiene que pasar en nuestros hogares. Entonces quiere decir que hay padres que fingen la fe y por eso los hijos no tienen un legado correcto de cristianismo. ¿Qué pregunta? Lamentablemente, La lanzamos ahí. Usted ayúdenos a responder. Tenemos que seguir un poquito más adelante. Y uno dice, bueno, estamos hablando de ejemplos que son de colegios, de personas que fundaron colegios, de personas que participaron en la ciencia, pero tenemos ejemplos muy cercanos. Hay muchas personas, nos dicen aquí el equipo de producción, que hay muchas personas que están compartiendo, personas que dicen el nombre de las personas que han influenciado, han dejado un legado, han cambiado sus vidas, los han ayudado a restaurar sus matrimonios, a ganar a sus hijos. Hay personas que están agradecidos porque hubo una persona que los animó, los ayudó. Seguramente hay muchos testimonios y esos testimonios, esas historias se tienen que contar. Ustedes tienen que usar las redes para bien. Yo los desafío. ¿Qué te parece, Antonella? A ver, los desafío de aquí al lunes que viene. Cuenten brevemente en las redes sociales, en todo tipo de redes sociales, no me las sé todas, pero cuenten cómo se llama las personas que marcaron sus vidas y llenen las redes de un mensaje de bien. Estamos dejando un legado vivo. Eso sí, cuando termine de poner su comentario, ponga, estamos dejando un legado vivo en rojo y grandote, así salimos nosotras allí. Y también ponga hashtag legado vivo, y así todos podremos compartir en nuestro programa y que la semana que viene todas esas personas a las que usted influencie puedan también estar escuchando una enseñanza de Nos bien. quedan solamente unos minutitos para cerrar y yo no puedo cerrar, tenemos que hacer dos cosas. Hablar de alguien que nos dejó un legado vivo en nuestras vidas, por eso estamos aquí, hablando como loro. A mí y también a mi hija Antonella, pero también queremos cerrar con unos tips. Así que yo hablo de quién tengo que hablar y tú hablas de los tips, ¿vale? Controlando siempre los minutos. Entonces, para tomar ejemplo, para empezar, si bien tomamos la palabra de segunda de Timoteo,
que habla de la vida de Timoteo, de Eunice y de Loida, pero no puedo empezar este programa y cerrar este programa sin hablar de alguien que fue muy importante, no solo para nosotras aquí en Europa, sino para mucha gente en Latinoamérica y más que todo en Argentina, ¿no? Que es nuestra apóstol Aníbal, Mari, perdón, es que estoy pensando en los dos, nuestra apóstol Mari Gione. Es una mujer que ella fue una fundadora, fue una pionera, fue una mujer que se atrevió a desafiar absolutamente todo. Por eso no podemos terminar en este programa sin nombrar al apóstol Mari, una mujer que ella nos dio acceso a que las mujeres hoy prediquen. Todas las que pertenecen a MJPV Internacional, es fácil ver a las pastoras predicando y al pastor predicando y la pastora, pero cuando el apóstol Mari inició el ministerio, ella fue una mujer que tuvo que trabajar para que hoy nosotras tengamos acceso para predicar. Por eso desde aquí un homenaje enorme al apóstol Mari Gione, una mujer que dijo no a la religiosidad, no a la división familiar, porque yo lo veo así, era el hombre el que iba adelante y la mujer no podía acompañarlo, y yo creo que ahí por eso hay tanto adulterio, tantos divorcios, y por eso las secretarias están implicadas en las vidas sentimentales de los pastores, porque al no dejar a las mujeres que acompañen a sus esposas, había un vacío en ese lugar que lamentablemente el diablo ocupó para que haya una mala influencia y un mal legado aún dentro del cristianismo. Y el apóstol Mari, y yo sé que muchos de los que nos están escuchando pueden escribir, y damos honra y gloria a Dios y bendecimos también, damos honra a esta mujer, una mujer que nos abrió el camino a la prédica, a los púlpitos. Cuando ella comenzó el culto de mujeres, a ella le pusieron estatutos de todo lo que no podía hacer, cuando ella solamente quería predicar y enseñar a las mujeres a cómo llevar su hogar. A ella la iniciaron con un no a los púlpitos, no te subes al púlpito, no puedes tocar esto, no puedes usar la sala. Y ella dijo, yo quiero predicar el evangelio. Y Dios la honró. Por eso desde aquí honramos